¿Cómo están, queridos hermanos? Ya estamos aquí una vez más para nuestro programa en vivo, Dios habla hoy, o la meditación, la reflexión de la palabra que nosotros estamos a través de las redes llevando con la gracia y la ayuda de Dios. Así es que, queridos hermanos, quiero bendecirlos, quiero bendecirte, querida cristiana, y todos nuestros muy amados hermanos en la fe. Os bendecimos de verdad y le agradecemos a Dios por permitirnos una vez más poder estar junto a vosotros. De verdad, gracias a nuestro Dios, al Todopoderoso. Deje ver. Entonces, gracias por estar con nosotros, fieles hermanos en la fe, y todas nuestras amigas, todos nuestros amigos. Gracias, gracias, porque nos conceden la bendición de podernos conectar a través de Facebook, en YouTube, en la meditación de la palabra. Les doy la bienvenida a todos vosotros en el nombre de Jesucristo. No hemos estado de viaje, un poco cansadas, pero estamos aquí. Entonces le agradecemos al Señor porque podemos llevar nuestro programa. Sí, nuestro programa. Así que les doy la bienvenida. Seguimos atentos a los acontecimientos que lo que sucede a nivel del mundo entero. Ay, Dios mío, estos tiempos tan conflictivos y tan especiales que estamos viviendo. Tiempos de guerra, oiréis de guerra y rumores de guerra, dijo el Señor Jesucristo, y es lo que estamos exactamente viviendo en nuestro querido planeta Tierra. Ha habido también un comienzo de guerra, bombardeo entre Pakistán y Afganistán, creo también, y no digamos nada de Irán, Israel y especialmente Estados Unidos allí. Pero confiemos en Dios, seguimos creyendo, confiando en nuestro Señor. Paz. En medio de la tormenta puedes tener paz, querida amiga mía y amigo mío. En medio de la tormenta podemos tener paz. Hay que tener paz en medio de la tormenta. Ya sabe, suscríbase a nuestros dos canales, Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Maripsa Salvatierra Mora. Porque siempre los invito a suscribirse a nuestros canales, porque este es el canal de la bendición. Estos son nuestros canales que Dios nos ha concedido la bendición de poder ministrar, predicar, enseñar a través de estos dos medios, Facebook y YouTube. Gracias al Señor por darnos esta bendición. No dejamos de honrar a Dios, no dejamos de adorar a Jesucristo, el gran Señor de gloria. Y entonces no vi la hora, y entonces gracias al Señor nuestro Dios. Vamos a abrir las Escrituras una vez más, a seguir escuchando al Maestro, hablar al Maestro de los maestros, al sabio de los sabios. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Bendito sea nuestro Rey. Suscríbase a mis dos canales. Lo invito, amigo mío, amiga mía. Ustedes y pueblo cristiano, suscríbanse al canal de la bendición. Ya sabe, usted tiene que, si quiere, comente, escriba, dele like, escriba, que le contestarán en algún momento. A veces no podemos, pero en algún momento lo hacen. Si no, lo hago yo. Y reaccione. Como usted sienta hacer, hágalo. Pero lo importante es apoyar la obra de Dios, porque nosotros somos predicadoras del Santo Evangelio, predicadoras de la palabra de Dios. Y lo que más el mundo debe de estar aportando, apoyando, es en las cosas de Dios, porque es lo único verdadero y lo único que es para siempre. En el Evangelio vamos a seguir escuchando a nuestro Maestro a través del Evangelista Marcos. A mí me encanta el Evangelista Marcos. Estábamos leyendo la misión de los 12 discípulos en el capítulo 6
que meditamos, creo fue la última meditación cuando estábamos reflexionando. El Señor, dice, envió a los 12 y los envió de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Esa parte especialmente hago énfasis. Y les dio autoridad o les dio poder sobre los espíritus inmundos. El único ser que tiene ese poder para echar fuera todo espíritu inmundo se llama Jesucristo. Hay personas en la faz de la tierra que tienen demonios, están dentro de estas personas, adentro ya moran los demonios, ya están. Entonces encontramos personas aquí en el mundo, personas que pueden estar atormentadas, hay gente que las están perturbando los demonios, hay otras personas que están poseídas. El poseído ya depende si la posesión es total o parcial. Si la posesión demoníaca es total, ya él está perdido, come en la calle, ya no puede discernir, ya no puede entender nada, porque el enemigo ya tomó por completo, ya perturbó, tomó posesión totalmente de esa mente y de esa vida. Y el que está poseído parcialmente todavía tiene una parte de razona, se da cuenta, aunque ya el enemigo está en su corazón, en su vida, hay que liberarlos, hay que liberarlos. El Señor Jesucristo tiene toda la potestad y toda la autoridad para echar fuera todo espíritu inmundo que, si tomó posesión totalmente de una persona, parcialmente ha tomado posesión, o tal vez está siendo atormentado, tenemos el poder en Cristo Jesús nuestro Señor para echar fuera todo espíritu inmundo. Hágalo, venga Jesucristo para que usted también sea libre, liberta. El Señor en su palabra nos enseña que hay tantas personas que tienen herido el corazón, está lastimado, y yo misma no escapaba de toda esta situación, de tener heridas en el alma, pero tengo también buenas noticias. El Señor Jesucristo no solo libera de espíritus inmundos, Él nos ha dado esa potestad, esa autoridad. El Señor Jesucristo también sana. El Señor Jesucristo toda enfermedad la sana de cualquier cuerpo en esta tierra, cualquier ser humano. Basta que usted verdaderamente se acerque a Él y crea que el Señor hará lo que es imposible para nosotros. Para el Señor Jesucristo es posible. Mire, estos 12 discípulos enviados de 2 en 2 tenían toda la autoridad sobre los espíritus inmundos. Dice enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera, para que salgan de las personas todo espíritu inmundo. Los habitantes de la tierra, millones y millones y millones, tienen espíritus inmundos. Han tomado posesión, ya están morando en la mente, en el corazón de las personas. Dios tenga misericordia de usted, amiga, amigo mío, y escape pronto. Busca al único ser que tiene el poder sobre todos los espíritus inmundos, Jesús de Nazaret, y ese poder, esa autoridad se le entregó a su iglesia. Todo verdadero cristiano tiene potestad para echar fuera los espíritus inmundos, pero no solo para eso. Dice, y saliendo los discípulos predicaban que los hombres se arrepintiesen. Tenemos poder y autoridad para predicar al mundo entero, a todos los seres humanos, que se arrepientan. Ese fue, dice, y saliendo predicaban. Lo primero que hacían ellos era predicar que los seres humanos se arrepientan. Lo segundo, echaban fuera los demonios. Echaban fuera los demonios. ¡Ay, qué poder, qué autoridad! Tenemos poder, tenemos autoridad para echar fuera todo espíritu inmundo, demonio. Y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban a todos. Los sanaban. Ungían con aceite. Dice, ungían con aceite a muchos enfermos y eran sanos.
eran sanados, todos eran sanados. Adoro a Jesucristo, adoro al Señor, adoro al Rey de Gloria. Continúo leyendo. Ese es el versículo 3. El versículo 14 dice, escucha lo que dice el versículo 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él, dice Herodes, en él estos poderes. Ese es el versículo 14. Este es el versículo 14. Otros decían, el versículo 15, Elías es, hablando de Jesucristo. Herodes dice: este es Juan el Bautista que yo mandé a decapitar. Dice, y ahora los poderes de Juan actúan en Jesús de Nazaret. Otros decían, es Elías. Sí, es Elías, decían otros. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Ese es el versículo 15. He leído el 14 y el 15, pero quedémonos para explicar un poquito, ¿ya? Dice, oyó el rey Herodes. ¿Quién escuchó? El rey Herodes. En el tiempo de Jesús, este hombre era un rey. Herodes era un romano, era rey y estaba gobernando ahí en Israel, en Jerusalén. Entonces dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque el nombre de Cristo se había hecho notorio. Era a causa de su predicación, los milagros que hacía, las cosas maravillosas, que el nombre de Jesús se hacía más notorio, se expandía, corría. Dice, y dijo este hombre, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él, en Jesús, estos poderes. Pero no era Juan el Bautista, era y es nuestro Cristo glorioso. Pero mire, dice que oyó el rey Herodes la fama de Jesús. La fama de Jesús. En el evangelista Lucas, capítulo 9, el versículo 9, escuche lo que dice la palabra de Dios. En el evangelio de Lucas, capítulo 9, el versículo 9, dice, pero permítame leerle 7, 8 y 9 para tener un contexto mejor, ¿ya? El 7 dice, Herodes el tetrarca oyó todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Otros decían, Elías ha aparecido. Y otros decían, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y el versículo 9, que era el que yo pensaba leer, 9, Evangelio de Lucas 9, capítulo 9, versículo 9, dice, y dijo Herodes, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle a Jesús de Nazaret. Herodes procuraba ver a Jesús de Nazaret. Es decir, a causa de la fama, de todo lo que se hablaba del Señor Jesucristo, que todo era maravilloso, porque Él nunca hizo ningún mal, no hizo nunca nada malo. Entonces se hablaba de Él cosas preciosas. Este hombre llegó, decía el evangelista Marcos capítulo 6, versículo 14, dice, oyó la fama de Jesús. Pero cuando él escucha la fama de Jesús, en el evangelista Lucas 9, versículo 9 nos dice que ¿quién es este? Se preguntaba Herodes, eso se preguntaba. ¿Quién es este de quien oigo tales cosas? ¿Quién es este? Tenía una curiosidad, estaba intrigado, estaba él que quería. Dice, ¿quién es este? ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle, procuraba ver a Jesús, procuraba verlo. Llegó el día que lo vio. No sé, ese pasaje, déjeme ver si lo tengo en el evangelio de Lucas, que es cuando se amistan. Permítame ver, me encantaría poder, sí, Jesús ante Herodes.
Escuche lo que dice en el Evangelio de Lucas 23. Dice, recuerde, evangelista Marcos dice que Herodes escuchó la fama de Jesús. El evangelista Lucas en el capítulo 9, versículo 9 dice, entonces él dijo, yo a Juan el Bautista lo hice decapitar. ¿Quién es este de quien escucho tantas cosas? Y procuraba, ansiaba, deseaba ver a Jesús de Nazaret. Llegó el día que lo vio. Entonces dice el evangelista de Lucas capítulo 23, y solo este evangelio lo registra, no lo va a encontrar usted en Mateo, en Marcos, y tampoco lo encuentra en Juan, el evangelio de Juan. Pero aquí Lucas sí dice, entonces Pilato, el Señor Jesucristo ha sido llevado al gobernador, a Pilato. ¿Quiénes lo llevaron? Los ancianos, los sacerdotes, los escribas, bueno, todos reunidos ahí en un complot con el odio que le tenían. Entonces lo habían tenido toda la noche, me imagino, humillándolo, golpeándolo, vilipendiándolo y tantas cosas. Entonces muy de mañana, dice un evangelio, lo cogieron y lo llevaron al gobernador, al Señor Jesús. Entonces se lo llevan a Pilato. Pero dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Escuchó Pilato, entre todos los que hablaban, la multitud, escuchó hablar de Galilea. Entonces Pilato viene y pregunta, ¿él es de Galilea? Jesús es de Galilea, este hombre es de Galilea. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, el Señor no era nacido en Galilea. El Señor creció en Nazaret, una parte de Galilea, pero Él nace en Belén de Judá. Es decir, Él nace en Jerusalén, en la bendita y maravillosa Belén, porque así los profetas habían profetizado. Él tenía que nacer en Belén de Judá, la Belén de Judá que vio gran luz, gracias a Dios, que envió a nuestro Rey y Salvador. Entonces el Señor es de Belén de Judá, de la tierra de David, del rey David, porque no solo en sus raíces como hombre era descendiente de David, también nace en Belén de Judea, de la tribu de Judá, era esa tierra, era toda Jerusalén y todo. Dice, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Este rey gobernaba y estaba también ahí en Jerusalén, era rey. Era un rey romano, y estos tenían sus jurisdicciones donde gobernaban, pero estaba ahí en Jerusalén. Y escuche lo que dice: lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de Jesús y esperaba verle hacer alguna señal. Esa era la curiosidad que él tenía. Él no había escuchó tanto de Jesús, pero él nunca recibió en su corazón que era el Salvador, que era el Mesías, era el Hijo de Dios, el enviado de Dios. No. Él tenía curiosidad, y lo que él quería, escuchó tantas cosas que Jesús hizo y él quería verlo hacer un milagro. Aquí lo dice en el versículo 8. Pilato se entera que es de la jurisdicción de Herodes, allá en Galilea. ¿Y qué hace entonces el Pilato? Se lo envía a Herodes para que él lo juzgue, para que él haga el juicio. Pero Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, le dio alegría, pero no porque era el Salvador de su vida, no porque era no porque era el Señor, no porque ese hombre era hijo de Dios, no porque ese hombre era santo, no, se alegró mucho. Dice, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de Jesús, acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. ¿Por qué quería ver Herodes a Jesús? Porque quería verlo hacer alguna señal. Quería satisfacer su curiosidad. Quería, dice, esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas. Herodes
le hacía a Jesús, nuestro Señor, muchas preguntas, pero él nada le respondió. Herodes le hacía preguntas, más preguntas, y esperaba verlo hacer un milagro, hacer de tanta cosa que él había escuchado. Él dijo: voy a ver los milagros, tantas cosas que me han hablado, que este hombre hace maravillas, ahora lo voy a ver. Tenía curiosidad, estaba inquietud por verlo hacer un milagro. Dice, y muchas cosas que Jesús hacía, esperaba verle hacer alguna señal. Como si el Señor Jesucristo vino a satisfacer la curiosidad de los hombres. Él es el Rey y el Salvador para todos aquellos que se arrepienten y que reconocen que necesitan un Salvador, que están caídos. Has tardado mucho en grabar. Escuche, no los hagas muy largos. Dice, esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándolo con vehemencia. Lo acusaban a Jesús. Ahí estaban los sacerdotes, estaban los escribas, me imagino fariseos, y lo acusaban a Jesús con vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció. Escuchó lo que dice el versículo 11 del Evangelio de Lucas, capítulo 23. Entonces este rey Herodes le menospreció a Jesús de Nazaret, dice, en compañía de sus soldados, le menospreció y le escarneció, lo humilló, lo golpearon, lo flagelaron. ¿Y qué delito les había cometido? ¿Y qué delito había cometido? Si todo lo contrario, el rey estaba muy claro que había escuchado solo hablar maravillas y cosas preciosas que hacía el Rey Jesús de Nazaret. ¿Por qué le menospreció? ¿Por qué no le hizo el milagro que él quería, una señal? ¿Por qué lo humilló? ¿Por qué junto con sus soldados? Dice, Herodes con sus soldados menospreció a Jesús y lo escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviárselo a Pilato. Lo menospreció, lo humilló, le puso una ropa escarlata, posiblemente en burla, te crees el rey de los judíos, y le puso como dice la palabra, y le puso y volvió y le vistió de una ropa espléndida, en burla, humillando al Rey de Gloria. Todo esto Jesucristo de Nazaret lo soportó, lo resistió, lo aguantó, lo vivió por amor a usted, amiga. Por amor a usted, para que los pecados suyos, los míos y de toda la humanidad tengan el perdón delante del Dios viviente, para que ya no ir a un infierno los seres humanos, sino ir al cielo mismo. ¿Por qué lo corté? Así aquí se venía lo más. Ya. Y se hicieron, escuche, a pesar de todo el escarnio, el menosprecio, a pesar de haberse burlado vistiéndole de una ropa espléndida, le volvió a enviar a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Lucas 23, 12. Esto hace Jesús. No importa si lo humillaron, no importa si se burlaron de él. Y la única causa por la que Herodes y los soldados lo menosprecian, lo humillan y le ponen una ropa espléndida es porque no le hizo la señal que él esperaba. Herodes, como era el rey, se sentía el más grande y me imagino se sentía poderoso, y humilla al Rey eterno, lo menosprecia, lo viste de ropa espléndida, lo humilló junto con sus soldados. Me imagino que lo golpeó, lo menospreció y lo escarneció. Hay pasajes que dice que le escupieron el rostro. ¿Por qué tú eres orgullosa, orgulloso, amigo? ¿Por qué? Por todo lo que has logrado obtener en esta tierra, porque tus estudios son muchos, porque tus posesiones son tantas, porque tus cuentas son grandes en el banco. Entiende
que es nada delante de Dios. Aquí está el Rey, el único que tiene un reino inmutable, el único que tiene un reino incambiable, el único que llegará hasta el fin y para siempre. Pero ¿sabe? Yo me maravillo y yo me pregunté cuando leía estos pasajes, hoy no lo leí. Cuando murió Herodes y cuando vio la realidad, porque aquí en la tierra vemos todavía borrosamente, pero cuando entramos en la antesala de la muerte y ya el ser humano muere, ahí vemos a cara descubierta. Ahí es donde realmente vemos por qué el ser humano es tan orgulloso. Dice que le hacía preguntas y más preguntas Herodes, y le preguntaba más, y todos, dice, y le hacía muchas preguntas el rey Herodes, pero Jesús nada le respondió. El Señor no vino a someterse a los caprichos de un rey, de un hombre. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es el bendito, es el Mesías, es el Rey eterno. Es el único que tiene un reino eterno, merecedor de toda la gloria, es nuestro príncipe. Y estaban los principales sacerdotes, los escribas, acusándole con vehemencia. El diablo los atisbaba y estaban, pero con toda la vehemencia, testificando contra Jesús. Le acusaban. No era eso suficiente para que Herodes se maraville. De solo ese cuadro, ver cómo lo acusaban, y el Señor Jesús callaba. No en vano Isaías nos dice en su profecía en el libro de Isaías, capítulo 53, como cordero fue llevado al matadero, como ovejas delante de sus trasquiladores enmudeció y nunca abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Nuestro príncipe no respondía nada, lo acusaban con vehemencia. Y todos los que lo acusaban eran mentirosos, estaban mintiendo. Pero ¿cómo el ser humano ama tanto la mentira, que cuando se le dice la verdad se enfurece en su interior? Pero que yo lloré las veces que he leído este pasaje, porque dice, Herodes y sus soldados lo menospreciaron y lo escarnecieron y lo vistieron de una ropa espléndida en señal de burla. ¿Cómo fue cuando toda esta gente murió? Cuando vieron la verdad, cuando lo vieron en la gloria de Dios, porque Él está sentado a la diestra de Dios. Pero ellos ya no iban arriba, ellos estaban abajo en el lugar de tormento. Y se lo envía, volvió a enviarlo a Pilato. El rey Herodes lo vuelve a enviar. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados. Esto es Jesucristo. Es que llega Jesús y llegó la amistad. Desaparece el odio. Aquellos que están perturbados por demonios, llega Jesucristo, se va la perturbación. Aquellos que han sido poseídos por demonios, llega Jesús de Nazaret y ha llegado la liberación. Aquellos que están caídos y ciegos, llega Jesucristo y alumbra el entendimiento y dejan la ceguera para por fin ver. Aquellos que están encadenados en maldiciones generacionales, tras generación y generación, que aborrecieron a Dios sus antepasados, pero hay personas que vienen a Cristo y todas esas maldiciones de tantas generaciones se rompen, se pudren los yugos que el diablo nos ha puesto, se rompen las cadenas. Llega Jesucristo y mire, a pesar de haber sido escarnecido, violentado, humillado, burlado, vestido de una ropa espléndida para burlarse más, Herodes, el rey y los soldados, el rey eterno está callado, no habla nada, no le hizo ninguna señal. Todo lo contrario, estaban enemistados Pilato y Herodes. La presencia de Jesús de Nazaret trae paz, trae amistad y trae unidad. Sea amistad
esfuerzos se amistaron. Bendito sea Dios. El Señor no quiere odios, el Señor no quiere guerras. Dios nos creó para vivir en paz, para vivir en paz, mis amigas, mis amigos. Amamos al Señor. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué el ser humano la verdad la aborrece? Escuche, vuelvo al Evangelio de Marcos, porque sigo leyendo. Oyó Herodes la fama de Jesús, dice, y en el evangelista Lucas capítulo 9 versículo 9 dice, y quería verle, ansiaba verle, deseaba verle, hasta que lo tuvo al frente de él. Pero lo menospreció, lo humilló, y luego se lo envió después de haberlo escarnecido, humillado, de haberse burlado de él, se lo vuelve a enviar a Pilato. Pero escuche, sigo leyendo aquí. Dice el versículo 16 del capítulo 6, yo he leído el 14, que decía, oyó Jesús la fama de Jesús, y dijo, Juan el Bautista es el que ha resucitado. El versículo 15, otros decían que era Elías o alguno de los profetas que ha resucitado. El versículo 15, el 16, escuche. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan. Cuando escuchó todo esto el rey Herodes de Jesús de Nazaret, dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Está en su escondrijo, en su cueva, porque así son los seres humanos cuando están sin Dios. Dios Todopoderoso, cuánta injusticia hay en este mundo, y aquí estamos viendo cuánta injusticia. ¿Por qué lo escarnecieron? ¿Por qué lo vistió de ropa espléndida? ¿Por qué se burló? ¿Por qué hizo eso? Si el solo hecho de ver cuánto con vehemencia lo acusaban y ese hombre callaba, era para frenar, era para detenerse, era para meditar, ¿por qué este hombre no se defiende? ¿Cuántos prisioneros son tomados y gritan, alegan esto? No, yo no soy culpable, pero este está en silencio, este no se defiende, porque no necesitaba defenderse. Igual iba a la cruz, igual moriría por ti y por mí, igual entregaría su vida. Así está la gente. Hay gente que tiene tanto dinero. Yo brevemente vi las noticias, creo que era Telemundo, no recuerdo, pero era hoy creo que declaraba el expresidente norteamericano Bill Clinton. Decía, 7 meses, decía unos demócratas, 7 meses hemos tardado en obligarlos a través de las leyes, por supuesto, a hacerlos que comparezcan, a dar testimonio sobre los archivos. 7 meses. Pero si hay pruebas, hay fotos, hay videos, no era el momento, no era ya, bajo las leyes, y hacerlos venir pronto y testifiquen, especialmente él, porque la esposa defendió. Vi un titular que decía a su esposo, no sé, ella defiende lo indefendible, pero bueno, a la final dan pena. Pueden tener mucho dinero, pueden ser los más ricos de la faz de la tierra, dan mucha pena la vida de ellos, y de manera especial ella, reducida a la nada, porque no es la primera humillación que ella vive. El hombre ha tenido una vida muy terrible, muy promiscua, terrible este hombre, pero ya esta situación con niñas menores de edad es fuerte. Pero bueno, cada quien sabe lo que escoge y lo que hace. Pero el dolor, la tristeza es porque hay tantas víctimas pidiendo justicia. 7 meses con las pruebas irrefutables, prácticamente la foto y todo, para obligarlos, para llevarlos de acuerdo a las leyes y todo, que acudan a dar. Eso enseguida, pronto. Pero están tan divididos, está tan terrible lo que pasa políticamente en Estados Unidos y en todo. Da pena, porque siempre se presentó como una nación ejemplo en cuanto a justicia,
en cuanto a todo la libertad, la democracia. En este momento ya no sé, Dios mío, es terrorífico ver. 7 meses para hacer... ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque son millonarios. ¿Por qué son millonarios? Ah, no, es que porque es un ex mandatario. Señor, ex o no ex mandatario, no importa, la justicia tiene que ser igual para todos, ricos o pobres o ricos. Ay, por eso es que anhelamos que venga el Maestro, porque el único ser que va a hacer justicia en esta tierra se llama Jesús de Nazaret. Y yo adoro al Maestro, pero mire, escuche, dice, porque el mismo Herodes, escuche, sigo leyendo el versículo 16, dice, este es Juan, a quien yo mandé, dice, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. El versículo 17 dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encarcelado, encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. El versículo que sigue dice, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía hacerlo. Ese es el versículo 19, el 20. Porque Herodes le temía a Juan el Bautista, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo. Herodes, oyendo a Juan el Bautista, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Este Herodes tuvo bastante testimonio del que venía, y Juan estaba preparando el camino de Jesús de Nazaret. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, es que Dios bendito, los tiempos nunca cambiaron. Mientras Jesucristo, el Señor de gloria, no establezca su reino aquí en la tierra milenial y luego vivir con Dios para siempre, no habrá justicia en esta tierra. No va a haber justicia en esta tierra. El mismo Herodes dice, había enviado, dice, y había prendido a Juan, le había encadenado y lo había, dice, encadenado en la cárcel. ¿Por qué causa lo había hecho Herodes? ¿Por qué causa mandó a encarcelar y a encadenar a Juan el Bautista, a Juan el profeta de Dios? ¿Sabe cuál era la causa? Dice, por causa de Herodías, mujer de Felipe, hermano de Herodes, pues él la había tomado por mujer. ¿Sabe qué había hecho este rey Herodes? Le había quitado la mujer a su hermano, y esta mujer perversa que se prestó, que la influenció también, y el diablo se apoderó de esa mujer y de estos dos hombres, de Felipe, el hermano de Herodes, y Herodes, este rey, le había quitado la mujer a su hermano. ¿Por qué lo encarcela Herodes a Juan el Bautista? Porque Juan, aquí mismo le dice, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Qué hacía Juan? Confrontaba a Herodes, le hacía ver el pecado. ¿Qué hacía Juan? Le decía a Herodes, no te es lícito, no es lo correcto, no agrada a Dios, has violentado los mandamientos de Dios, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y aquellos que han hecho eso están bajo terribles maldiciones. Lea la palabra de Dios. Si ni siquiera la desnudez de una cuñada puede ser vista, imagínese tomarla por mujeres. Lea Deuteronomio, lea Levítico, lea la palabra de Dios. Es prohibido. Si el hijo no debe, la palabra de Dios prohíbe que el hijo o la hija vean la desnudez de su papá y de su mamá. Y los padres cometen terribles pecados. Ellos se bañan con los hijos y están desnudos. Cuando la Biblia, la palabra de Dios dice, el hijo y la hija no verá la desnudez de su padre, no verá la desnudez de su madre. No puede. Desde pequeños los niños a veces tienen 2, 4, 6 años y están bañándose y ya están cogiéndole las partes íntimas a los padres, y lo único que están incitando a los niños es al morbo. Y despiertan espíritus morbosos, demonios morbosos. No debe ser así.
Es prohibido, lea la palabra, no es la ley de Dios. No verá, tampoco un cuñado, una cuñada debe estar mirando la desnudez de su cuñado, de su cuñada. Aquí Herodes no vio la tomó por mujer, se la quitó a Felipe. Esta es la causa por la cual lo ha puesto a Juan el Bautista en la cárcel y está encadenado. Pero Herodes sabía que Juan era justo, que Juan era un varón perfecto. Herodes lo sabía, a pesar de eso lo mandó a decapitar. Dios bendito. La maldad y la injusticia desde que el pecado entró en Adán. Y usted sabe los tiempos que vivimos. Si algo en este tiempo cuesta, Dios mío, qué difícil es hacer justicia. Que en este tiempo es una cosa que sorprende. Nos quedamos a hacer justicia. Ahí están las víctimas de la pedofilia, de que pobrecitas, de las violaciones que vivieron en los archivos Epstein. Ahí están pidiendo carga, van ahí al Congreso, vienen pidiendo justicia. Hasta hoy, ¿qué justicia? ¿Ah? Decía un diputado, un congresista, que era necesario traer a estos expresidentes y la secretaria Hillary. Era necesario porque al mandatario todos los días se le pregunta y se le pregunta sobre los archivos, pero a ellos no, había que traerlos. ¿Pero qué le preguntan al mandatario? Solo le preguntan que si va a sacar todo, van a revelar todo. No, tienen que sentarlo en el banquillo bajo juramento. No dice que respetan la Biblia, la palabra de Dios, que le hacen jurar. Bueno, ahora usted va a declarar la verdad. Una cosa es que usted va a desclasificar. Usted no es que le preguntarán todos los días, pero es algo superficial. Hay que sentarlo para escucharlo, porque él es uno de los más comprometidos. El que está en la Casa Blanca. Estuvo un ex presidente como Bill Clinton, también se lo relaciona con la pedofilia. Miren los demonios que hay, las potestades en la Casa Blanca. ¿Desde cuándo viene? ¿Desde qué años viene? Ahora sube el que está también vinculado. ¿Y qué tienen ellos? Dinero y poder. Dinero, poder. Dinero, poder. Entonces la justicia, si hay un pobre se le aplica, si hay un poderoso, hay que 7 meses para que del hogar de ellos no testifiquen nada más. Qué pena, Dios mío. Confiemos en Dios, que el Señor hará justicia. Me da tristeza por las víctimas, porque en sí sacan un reportaje, otro de pobres, ellas que hasta el día de hoy no ven lo que tanto posiblemente anhelan, que se haga justicia en un caso tan doloroso que ellas han vivido cuando eran niñas, muy adolescentes, muy jovencitas. Qué pena, pero bueno, yo no pierdo la esperanza y la confianza plena en el Dios Todopoderoso. Pero escuchó, Dios mío, precioso Dios, porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Cuando escuchaba esto Herodías, escuche, la mujer del conflicto entre los dos hermanos, Herodes y el hermano Felipe. Bueno, era la esposa de Felipe, pero vino el rey Herodes y se la quitó, la tomó. Juan lo confrontaba: nosotros estamos en este tiempo y tenemos que hablar con valor la palabra de Dios, la verdad. Tenemos que hablar la verdad divina con poder, sin temor, porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Nos duele ver la injusticia, nos duele ver tanto dolor. En Deuteronomio capítulo 30, escuche qué dice la palabra del Señor. Capítulo 31, versículo 6 dice: esforzaos y cobrad ánimo, y no temáis, dice el Señor, no tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo va Jehová Dios
Él no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio capítulo 31, el versículo 6. ¿A qué nos llama el Señor? Esfuérzate, esforzaos, cobra ánimo. Oye, en los tiempos que vivimos es cuando más tenemos que esforzarnos y cobrar ánimo. No temáis, dice el Señor. No temas, Silvia. No temas, hermana, hablar la verdad de Dios. Dios está con nosotros. No teman, ni tengáis miedo de ellos, de nadie, de los poderosos o no poderosos. No le tenga miedo al diablo. Entienda que el enemigo ya está vencido y que quienes son más que vencedores somos nosotros, que el Cristo de la gloria nos ha dado esa potestad y esa autoridad para echar fuera todos los demonios. Así como los demonios temblaban ante la presencia de Jesucristo, los demonios tienen que temblar cuando un verdadero siervo llega. Cuando un verdadero hombre o mujer de Dios se manifiesta, los demonios tienen que huir despavoridos. Los demonios tienen que huir. No tenga miedo, no le tenga miedo a nadie. Usted haga lo recto, haga lo justo, haga lo verdadero. Sea humilde, sea sencilla, deje de ser orgullosa, orgulloso. ¿Por qué? Mire a Jesús de Nazaret, la humildad, el ejemplo perfecto. ¿Quién se cree usted? Ahí está la gente, mire, millonarios, aquí, allá, en todos lados, podridos, putrefactos, con mansiones, con todo lo que cualquier ser humano pueda desear en esta tierra. No les falta nada, pero están podridos en sus corazones. Dijo Cristo, eso es lo que contamina al ser humano, lo que está en el corazón de ellos, lo que está ahí adentro, eso te contamina. Lo que está en tu corazón. Y Jesús nos enseñó, ¿y qué está en el corazón? Dice el Señor: la mentira, los odios, los crímenes, la violencia, los chismes, la venganza, los adulterios, las fornicaciones, la pedofilia, todo. Da asco ver, porque hay una cúpula de millonarios, multimillonarios en todos estos archivos. En todos. ¿Cuál ha ido ya con esposas a la cárcel? ¿Cuál de aquellos que malograron vidas de niñas de 13, 14 años? ¿Dónde están? Y eso allá y aquí, en todos lados, la injusticia, la maldad. Pero llegará el día que Dios hará justicia. Dios va a hacer justicia. No teman a ellos, a nadie, por poderosos, por ricos o quien sea. No tenga temor. Si usted camina con Dios, con el Señor Jesucristo, usted tiene la verdad, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, dice el Señor en Deuteronomio capítulo 31 versículo 6. Todo lo que he leído es el versículo 6, todavía no lo termino. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. El Señor Dios Todopoderoso es el que va con nosotros. Él no nos dejará ni tampoco nos desamparará. Él está contigo, oh, Dios mío. Eso es suficiente para llenarnos de valor, para llenarnos de valor. Mire, esta mujer tenía frente a ella un santo. El mismo Herodes dice, porque Herodes le temía a Juan. Herodes le tenía temor a Juan. ¿Y sabe por qué? Porque sabía, dice, sabiendo que era un varón justo y santo. Herodes tuvo el testimonio de quién era Juan, pero la podredumbre, cuando está en el corazón, solo Jesucristo la puede quitar. No hay otra forma. Le habló y le habló Herodes, y mire, dice, y le guardaba a salvo. Lo tenía ahí guardado en la cárcel, escondido. Ahí lo tenía. Y oyéndole, lo escuchaba. Herodes escuchaba a Juan. Oyéndole se quedaba perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Le escuchaba de buena gana, con buen deseo. Pero no basta eso. No es suficiente para entrar al cielo.
Tiene que provocarse en el corazón del hombre, de la mujer, un arrepentimiento. Herodes lo escuchaba de buena gana, pero no se arrepentía. Y no devolvía a la mujer a su hermano. No la mandaba afuera, vete. Había cometido pecado abominable, ¿no? Él estaba feliz. ¿Y sabe lo que ocurría? Le decía las Sagradas Escrituras. Juan le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Era la verdad. Es palabra de Dios, y así tiene que ser. Usted tiene que aprender a respetar a sus cuñados, a sus cuñadas, todos aquellos que le quitaron un día. Puede ser una mujer a su hermana, le quitó, cogió a su cuñado y se fue con el cuñado, o puede ser un hombre a la cuñada. Es abominable delante de Dios, y todos están bajo terribles maldiciones en cualquier parte de la faz de la tierra. En cualquier parte, porque es abominable delante de Dios. Usted no puede hacer eso. Usted no puede quitarle la mujer o el marido a su hermana, a su hermano. Tenemos que aprender cómo se pierde todo con el pecado, Dios mío. Cómo Satanás nos lleva, pero a convertirnos, yo no puedo decir ni en animales, porque yo creo que en ellos se respetan. Creo que el palomo y la paloma se hacen de pareja, y eso se vuelve un círculo que no entra otro palomo. Creo que en los animalitos tenemos que mirar y vamos a aprender tantas cosas que se quedaron por completo botadas allá en el huerto de Edén, fueron destruidas a causa del pecado. Adán pecó y todos hemos pecado. ¿Qué nos dejó Adán de herencia? La muerte espiritual, muerte física. Fue una destrucción total. Y Eva quiso, dice, vio que el fruto era bueno, agradable y codiciable para alcanzar la sabiduría. No la alcanzó, la perdió. Ya la tenía, la perdieron. Ese es el legado. Aquí está otra pecadora. Qué triste, Dios mío. Mujeres como Jezabel, aquí en la palabra de Dios, mujeres que fueron instrumentos satánicos para hacer actos tan horribles y aberrantes. ¿Y cuántas mujeres hay hoy en el mundo entero que están haciendo actos abominables delante de Dios? Mujer, a usted le hablo, arrepiéntase, pídale perdón a Dios, cambie, enderece sus caminos con la gracia y la ayuda del Señor Jesucristo. Usted puede ser una mujer noble, una mujer de valores, con principios. Arrepiéntase, por favor. Mire lo que ocurre con esta mujer. Mientras Herodes le temía a Juan, porque sabía que era varón justo, dice, y santo, cuando Juan lo confrontaba a Herodes, que no había hecho lo correcto al quitarle a su hermano Felipe la mujer, pero Herodías le acechaba. Esta mujer parecía el mismo Satanás, porque el único ser que nos acecha es el diablo. ¿Y sabe por qué nos acecha el diablo? No porque hablamos mentira, no porque somos corruptos, precisamente por eso nos acecha, porque él quiere que todos vayamos en la corrupción, porque él quiere que todos seamos como Herodías, vivamos entre maridos, mujeres, cuñados, cuñadas, todos ahí, haga cambio de pareja y todo. Eso quiere el diablo, aberraciones, podredumbre. Esta mujer, Herodías, estaba endiablada, poseída. Dice, le acechaba y deseaba matarle. No, lo acechaba. ¿Y sabe qué quería esta perversa mujer? Matar al profeta de Dios, matar al santo de Dios. Y qué pena que este hombre tonto se prestó para tamaño juego. Lo hizo, él era el rey y ella solo acechaba y quería matar al profeta de Dios. Que Dios tenga misericordia de verdad de nosotros que estamos en esta tierra. Dice, y quería matarle y no podía ella. Si ella hubiese podido, lo mataba antes de que siga Juan hablándole a Herodes. No te es lícito, no es lo correcto. El Juan le estaba hablando una mentira a Herodes, no, le estaba diciendo la verdad. ¿Por qué le rechingaba y por qué nació el odio en el corazón de esta mujer Herodías? Por la verdad. ¿Y qué es lo que más le molesta al ser humano? La verdad. Es la verdad. Solo la verdad. La mentira no. La mentira estamos como Herodías. La mentira como Herodes. Hay millones de Herodes, millones de Herodías en el mundo entero. Y estamos felices cuando la mentira
la acariciamos con deleite cuando la mentira llega. Aprenda a amar la verdad. Aprenda a amar la verdad. Amiga, amigo mío, la verdad es lo más hermoso que podemos tener. Es un arma tan poderosa. Escuche, dice: y deseaba matarle. El pecado reprendido te va a llevar que pueden quitarte hasta la vida. En el libro de Segunda de Crónicas, escuche aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 24. Segunda de Crónicas, capítulo 24. Ay, ay, ay. Palabra de Dios. Segunda de Crónicas, este libro en el Antiguo Testamento está. Segunda de Crónicas, capítulo 24. El versículo, aquí tenemos el reinado de Joás en este capítulo 24. Dice que Dios les envió profetas en el versículo 19 para que los volviesen a Jehová Dios. El pueblo se ha apartado de Dios y el rey también, pero Dios les enviaba a sus profetas para que se vuelvan a Él. Es lo mismo que está haciendo Dios en este tiempo, enviando sus atalayas para que usted, amiga que me escucha, usted, amigo, se vuelva a Dios. Se vuelva, es ahora, es el tiempo. Oiréis de guerra, rumores de guerra. Las guerras avanzan. Sigue cumpliéndose todas las palabras que están escritas aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, las profecías. Los profetas hablaron y se está cumpliendo, pero el más grande Hijo de hombre habló, Jesús de Nazaret, y se está cumpliendo. Por favor, no hay sordo, peor sordo que el que no quiere oír. El Señor lo está llamando. Antes de enviar, antes de desatar su ira sobre la tierra, porque Dios va a juzgar a todos los pecadores. No lo creo, no lo crea, pero así será. Así va a ser. Y qué pena, porque usted será juzgado también por incrédulo, porque amó más el mundo, la mentira, como Herodías. Y posiblemente a usted le dicen una verdad y también como Herodías cruje los dientes y quiere hasta acabar con la vida de aquel que la confronta o lo está confrontando. Dice: y Dios les enviaba profetas para que los hagan volver a Jehová Dios, al Dios del universo, los cuales les amonestaron, mas ellos no escucharon. Ese es el versículo 19. El versículo 20, escuche lo que dice: entonces el Espíritu de Jehová Dios vino sobre Zacarías. El Espíritu de Dios viene ¿sobre quién? Sobre Zacarías, y lo llena de poder. Hijo del sacerdote Joaída, vino el Espíritu de Dios, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo. Se pone en pie, sube al lugar donde estaba más alto que el pueblo. El pueblo estaba y Zacarías queda en un lugar alto. Dice: y les dijo al pueblo. Es el mismo versículo 20, no termina, sigo leyendo el mismo versículo 20. Así ha dicho Dios: ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, el Dios del universo, Él también os abandonará. Le dice el profeta Zacarías al rey y al pueblo, al rey de Judá y a todo el pueblo. ¿Qué les dice el profeta? Vino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que nos da poder, valentía. ¿Qué nos decía en Deuteronomio? No temáis. No les temáis a ellos. No, cobrad ánimo. Que Dios nos ayude a ser fuertes, a ser valientes, a seguir predicando esta verdad, a seguir predicando el mensaje. ¿Qué está haciendo Dios a través de nosotros? Sus atalayas, está enviando su palabra para reconciliación. Dios quiere reconciliarse con ustedes, amigas, amigos míos. Qué pena, Dios mío, que el hombre no escuche. Quiera Dios abrir el entendimiento, quiera Dios abrir el corazón de todos, de todas, de todos y de todas. No puedes, mi amor. Dios, gloria a Dios, está bien, qué chévere. Pensé que no estaban grabando. Bueno, el Espíritu de Dios vino sobre el profeta Zacarías, el sacerdote, porque era sacerdote. Dice, vino y puesto en pie
donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Jehová Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Dios? No os vendrá bien por ello, no, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. ¿Sabe qué les dice el profeta Zacarías? ¿Por qué quebrantáis el mandamiento divino? Así le pregunta a usted, amiga, amigo mío, ¿por qué quebranta la ley de Dios? No le vendrá bien, sino mal por eso. Usted está quebrantando, no vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová Dios, Dios también los dejará. Porque cuando usted comienza a quebrantar los mandamientos de Dios, usted se está yendo contra lo que Dios ha establecido y está caminando ahora directamente con Satanás y con los demonios. Porque el único que se rebeló y el único que indujo al hombre que se rebele es el diablo y todos sus demonios. Usted va caminando con el diablo. No le vendrá bien. Y escuche lo que le costó a Zacarías. Ellos hicieron conspiración contra Zacarías por mandato del rey. El rey ordena y hicieron conspiración. Dice, por mandato del rey, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová Dios. Mataron a Zacarías, el profeta de Dios, le apedrearon hasta que lo mataron. Así el rey Joás nunca tuvo misericordia, no se acordó del padre de este sacerdote, de este profeta. Y dice, y Zacarías, del padre de Zacarías, que había tenido mucha misericordia con este rey, mató a su hijo, quien dijo antes de morir, ¿qué dijo Zacarías? Jehová lo vea y él lo demande. Antes de morir, en lo que está siendo apedreado, ¿sabe qué dijo Zacarías? Jehová lo vea y él lo demande. Nada más hermoso que dejar todo en las manos del Dios Todopoderoso. Nada más bello, Dios mío. No puedes cortar, tienes que dejarle un poquito más. Ya. Bendito sea Dios. ¿Escuchó? Dice que lo tiraron piedras hasta matarlo. Y cuando él antes de morir dijo, Jehová lo vea y él lo demande. Lo dejo todo en las manos de Dios. Son hombres justos. Los siervos verdaderos de Dios tienen que ser hombres y mujeres justas. Que Dios tenga compasión. Hay tantas ahora mujeres llamadas cristianas que son verdaderas como tipo serpientes. Y hay que tener cuidado de ellas. No es porque se dicen cristianas. No, señor. Por el fruto se conoce el árbol. Por el fruto. Usted tiene que ver bien. Tiene que dar el árbol bueno dará buen fruto. Lo que está hablando el Señor Jesucristo es los míos, de su pueblo, su iglesia tiene que dar un buen fruto. Yo me encontraba con un hermano y hace unos días, y ese hermano me entregó una ofrenda. Me dijo, tome, me dijo, hermana Silvita. Andaba con una hermanita que él me había dicho, pues de la fuerte, pues de la súper firme. Cuando me dio la ofrenda, yo vi que ella casi me hace la mirada del elevador y parecía que sus ojos me querían quitar la ofrenda. Me quedé, fue una sorpresa, de verdad, lo pude discernir, me sentí hasta un poco incómoda. Pero pensé, ¿pero por qué ella siente eso? ¿Será acaso que el hermanito con la hermanita? Porque solo vi que me vio y me miró. Quería ella descubrir con su mirada ¿qué? ¿Cuánto? ¿Qué era? ¿Por qué, Dios mío? Llamada cristiana. Y el hermanito firme, de las verdaderas. ¡Ay! El discernimiento. Yo cuando ella dio esa mirada de una en mi espíritu, el Señor me cubra. El Señor me guarde. Porque tenemos rápido para poder discernir por la gracia del Cordero. Mire usted, hay que tener cuidado, y estos tiempos son tiempos muy difíciles, Dios mío. No les vendrá bien, ustedes han dejado, y le costó a Zacarías. ¿Por qué quebrantáis la ley divina? ¿Por qué dejáis los mandamientos de Dios? ¿Acaso ustedes no han entendido que por haberlo dejado a Jehová Dios, Él también los abandonará a ustedes? Y eso era lo que no quería Zacarías,
que Dios se vaya de su pueblo, pero a causa del pecado, el Señor se termina yendo de nosotros. Ay, abrácelo a Dios. Yo hoy oraba, de verdad, yo le decía, es que Dios mío, eres un tesoro, Padre, pero yo cómo voy a caminar sin ti. Yo no, es que no puedo. Yo prefiero que se muera de mí esto, aquello, no me importa, pero no perderte. Un día le dijo Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Lo mismo le decía hoy llorando, si tu presencia no está conmigo, al lugar donde yo vaya, o donde tú me pongas, o donde tú me envíes, o lo que sea, por favor no me saques de aquí. Adoro al Dios viviente, adoro al Dios de los espíritus, adoro al Dios de toda carne, de toda criatura. Tengo total conciencia y convencimiento hasta la muerte que hay un solo Dios, santo, vivo y verdadero, que existe, y no hay otro. No hay otro. Él ha creado los cielos, la tierra, este mundo y su plenitud le pertenecen a Él. Nosotros pasaremos. Nosotros somos como un soplo que viene y no vuelve. Nosotros somos como la neblina, aparece y desaparece, como la sombra, ahora está y ya no está. Nosotros estamos en este escenario de la vida, en cualquier momento desaparecemos, mas sus días son perpetuos, mas Él permanece para siempre. Y yo le decía al Señor, yo no quiero ser tú, nunca tenerte como mi enemigo, Señor. Jamás. Yo prefiero que tú, antes de que algo así yo pueda, por mi pecado, mi maldad, voy cometiendo pecados, convertirme en tu enemiga. Prefiero que me quites la vida. Quítame la vida, tuya es la vida, tuya es tú, en tu mano están mis tiempos. Arráncame de la tierra, sácame antes de que eso ocurra. Pero no me dejes con vida, porque no quiero alejarme de ti. No quiero vivir para ti, quiero estar contigo, quiero que tú seas mi compañero, mi amigo, mi Dios, mi todo, mi Señor, mi Rey. Es que es hermoso caminar con Dios, amigos, amigas mías. Es que ustedes no me pueden tal vez entender. Es precioso, es divino. Hay momentos en que yo estoy tan agotada, pero de verdad lloro solo un ratito, le digo, estoy cansada. Padre mío, Padre, es una cosa como me renueva y ya estoy. Es hermoso y lo más bello, saber que estás agotado, cansado, que tienes un momento, has tenido un momento fuerte en el día, pero saber que estás con Él y que Él es el que te renueva las fuerzas, el Dios todopoderoso. Porque como dice su palabra, los muchachos se cansan, los jóvenes se fatigan y caen, pero los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, porque Él nos da fuerzas y nos hace volar como las águilas. Ay, Señor, te amo como las águilas. Tú me das la fuerza, oh Dios. Él nos da fuerza. Esta mujer deseaba matarlo. El pecado está siendo reprendido. Lo encontrábamos en Zacarías. Qué pena, confrontó al rey y al pueblo. Y qué triste le costó la vida, porque lo apedrearon hasta matarlo. El mismo ladrón aquí en Lucas, el Evangelio de Lucas. Ay, Señor Jesús, estos son mis pasajes bellísimos. En el Evangelio de Lucas, escuchemos los dos ladrones. Aquí vamos a encontrar otro pasaje precioso. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, el versículo 39. Ay, escuche palabra de Dios. Dice que y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Eso le injuriaba y le decía uno de los ladrones. Estaban el Señor en el centro, un ladrón a la izquierda y otro a la derecha. Uno de los malhechores, de los delincuentes que estaban colgados ahí en la cruz, dice que estaban clavados, le injuriaba a Jesús y le dijo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Qué atrevido. Si tú eres el Cristo, incredulidad. Aquí no hay fe, aquí hay incredulidad. Está como Herodes: quiero que me hagas una señal y tal vez puedo pensar que eres un profeta, eres un sinvergüenza, porque tenía poder, porque era el rey. No se dio cuenta que frente a él estaba el que es más alto que todos ellos. No lo vieron.
Y aquí está otro incrédulo. Le dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Quería que lo salve y que le dé la demostración. Si tú eres el Cristo, sálvate. Respondió el otro ladrón y le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecen nuestras obras, nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Este es el otro ladrón, el ladrón de la derecha. ¿Escuchó? Le dice, lo reprende a este ladrón que le dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros también de paso. Pero el Señor callaba, enmudecía, porque estas cosas ni las escucha el Señor. Respondiendo el otro ladrón le dijo, ¿no temes aún a Dios estando en la misma condenación? ¿Qué le está diciendo este hombre que está en el medio? Es Dios. Tú y yo estamos condenados igual. Pero el Señor Jesucristo como hijo de hombre estaba muriendo ahí. Pero ¿qué estaba viendo el ladrón? La pureza, la santidad, la belleza. Estaba, ¿sabe qué? Es el Apocalipsis todo en su majestad gloriosa. Aquí en este pequeño cuadro de la cruz de este ladrón. Escuchó lo que dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. No temes. ¿Y cuántos atrevidos y contumaces hay que no temen a Dios, que blasfeman contra las potestades, que levantan y pasean su lengua contra el cielo? ¡Qué lástima, Dios mío! No temes aún a Dios estando en la misma condición. Pero miren, no solo termina de hablar ahí este hombre. Escuche lo que pasa. Le dice, le reprendió, lo reprendió. Y después que le ha dicho esto, le dice, nosotros a la verdad justamente padecemos. ¿Qué está en el corazón de este hombre? Se está provocando un reconocimiento que lo que está padeciendo ahí lo merece. Lo está sufriendo, está padeciendo, pero ellos con justicia. Es justo lo que padecemos aquí. Pero luego dice, porque recibimos lo que merecen o merecieron nuestros hechos. Estamos nosotros en esta cruz, estamos agonizando, nos duele todo, estamos colgados aquí. Lo merecen nuestros hechos, mas este hombre, el que está en el medio, mas este hombre ningún mal hizo. La inocencia de Cristo, la pureza de Cristo, la grandeza de Cristo. Pero ¿qué vio? ¿Qué vio? Estaba viendo el Apocalipsis. Ese libro no se había escrito. Solo Dios le pudo haber dado esta revelación. Y sale en una especie de defensa del Cordero Santo. Y esto lo llevaría a este hombre a tener el más grande regalo, la eternidad, el paraíso. ¿Y sabe qué es lo precioso? Jesús de Nazaret había hablado del seno de Abraham. Había hablado el lugar de los justos, el seno de Abraham, donde estaba Lázaro, el hombre bueno. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que en este pasaje ya el Señor Jesucristo a este hombre no le ofrece el seno de Abraham, ni tampoco la compañía de Abraham solo. ¿Sabe qué le ofrece? Su propia compañía. Y escuche lo que le dice. Le dice ese hombre, nosotros a la verdad justamente padecemos. Que hay aquí un reconocimiento. Hemos hecho lo malo. Dice, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Nosotros estamos recibiendo con justicia esto. Este hombre está reconociendo, estoy aquí clavado, agonizando, lo que hice merece esto. Este es un castigo, se ha hecho justicia aquí. Pero ¿sabe? El otro no. El otro está, bueno, si tú eres el Cristo, le dice, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti y sálvanos a nosotros también. Sálvate a ti mismo y a nosotros.
Este hombre es todo lo contrario. Lo ve que el hombre que está en el medio es Dios. No temes aún a Dios. No entiendes que este hombre es justo, este hombre es bueno y que va a venir un juicio mayor de Dios. Es como que le está diciendo, no temes aún a Dios. Le dice, estando en la misma condenación, el santo, este hombre santo está condenado aquí, contigo y conmigo. Y luego le dice, nosotros a la verdad merecemos esto. Nuestras obras lo justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestras obras, nuestros hechos. Mas este hombre no hizo ningún mal. ¿Cómo alcanzó a ver la pureza de Jesús? ¿Cómo alcanzó a ver? Estaba Jesús crucificado y estaba muriendo ahí. ¿Cómo alcanzó a ver que ese hombre que está en el medio va a vivir para siempre? ¿Cómo alcanzó a ver que el hombre que está en el medio era Dios? ¿Cómo alcanzó a ver que el hombre que está en el medio era Rey eterno? Porque mire luego lo que le dijo: nosotros a la verdad con justicia estamos padeciendo esto porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo, le dice. Por eso hay que pregonar la verdad. Se resistan, los dientes los crujan, nos aborrezcan. Tenemos que tener valor, cobrar ánimo y seguir predicando la verdad. Escuche, y entonces le dijo a Jesús, ¿qué le dijo el hombre? Sigue hablando este delincuente, malhechor, dice la Escritura. Entonces dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo está mirando a Jesús no muerto, no en una tumba. No le dice acuérdate de mí cuando estés en esa tumba, acuérdate de mí cuando... No, le dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está viendo la venida de Jesús, la segunda venida de Cristo a esta tierra. Lo ve que Él por un momento está ahí, pero luego Jesucristo, Él resucitaría y se sentaría a la diestra de Dios y después vendría por segunda vez aquí a la tierra. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le va a responder y le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Escuchó? La promesa de Cristo es incambiable, eso no va a cambiar. El que nos precede a nosotros no es un hombre bueno, es un delincuente. Eso nos debe alentar, animar a buscar a Jesucristo, que Él no desecha a nadie. No es un santo el que fue también con Cristo, es un malhechor, es un pecador, es un hombre malo, pero este hombre hizo lo que Dios espera. Reconoció su pecado, se arrepintió, reconoció que el del centro era Dios y que tiene un reino inmutable. Por eso le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo ve reinando. La majestuosidad y la grandeza del Apocalipsis se le han hecho una realidad a ese hombre. Y qué bien lo que hizo, porque Jesucristo le dijo: de cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si Jesucristo lo ha dicho, es porque el Señor sabía que ahí agonizaba y moría para una vez más conquistar el paraíso que Adán perdió y podernos llevar a todos aquellos que creen, que se arrepienten y que se acercan a Dios, volvernos a llevar al paraíso para que vivamos en paz con Dios, amando a nuestro Dios, temiéndole a Dios y adorándolo para siempre. Adán nos dejó fuera de la adoración. Adán nos quitó esa adoración, esa comunión con Dios. A causa del pecado se rompió con Adán, pero con Jesucristo vino el Señor a dejarnos el camino abierto, a indicarnos que solo Él es la puerta para ir al cielo, para llegar al paraíso, para ir a Dios. Él es el camino y la verdad y la vida, y no hay otro más grande que Jesús de Nazaret, y yo lo proclamo ante el mundo. Él es Rey, Él es el Señor, y también le gritaré: acuérdate de mí, Jesús de Nazaret, cuando vengas en tu reino, porque sé que reinarás en esta tierra. Lo sé
por fin para siempre la justicia. Dios enjugará toda lágrima, ya no habrá dolor, ya no habrá lamento, ya no habrá angustia, ya no habrá odios, guerras, nada, porque las primeras cosas habrán pasado y Dios habrá hecho nuevas todas las cosas. Alabanzas al Dios vivo, alabanzas al Dios que vive, adoración al Dios todopoderoso. Él es nuestro Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el soberano Dios de Israel, el Dios que adoro, el Dios que proclamo, el Dios que alabo y bendigo por siempre y para siempre, mis amigos. Bendito sea nuestro Dios. Hasta aquí voy a llegar en la meditación. Amo a Dios y bendigo su nombre. Dios nos conceda la bendición y mañana podamos estar. No hemos podido estar en la predicación, pero ya estamos aquí. Y de verdad, gracias a mi Padre Celestial, porque si algo veo cada día es su gloria y su majestad. No soy digna de Dios, no me siento digna, pero lo adoraré y lo alabaré, y yo voy a luchar con todas mis fuerzas por obedecer su palabra, por guardar sus mandamientos, porque sé que hay bendición cuando obedecemos su palabra. Yo también quiero que Jesús se acuerde de mí cuando venga en su reino. Yo le he dicho al Señor y se lo he llorado y se lo he dicho: yo quiero verte reinar. No importa si me pones allá en las puertas, en la lejanía, ya no importa. Lo que a mí me importa es que tú reines, que yo te vea reinar. Como dijo David: desearía yo estar en las puertas de los atrios de mi Dios. No importa ya en las puertas, con tal de ver su gloria y su majestad, con tal de estar en su presencia. ¿Y sabes por qué, amiga, amigo mío, yo te digo esto? Porque tengo casi 3 décadas que ya mismo cumplo caminando con Dios. No existe nada más hermoso. Así, créelo, con este corazón te lo digo. Puedes haber tenido dinero, puedes haber tenido viajar y cosas. Tal vez yo no tuve tanto, pero viajé fuera de mi país. Tuve lo que quise, comí lo que quise, pero era el ser más infeliz de la tierra. Y eso yo no lo voy a olvidar. Y pude entender por vivencia propia que el dinero, de alguna manera las posesiones, la riqueza, lo que tú puedas comprar con dinero, no te da la felicidad. Tú puedes tener dinero y puedes tener muchas cosas materiales y sentirte tan solo y tan vacío y tan abandonado y tan herido. Esa fue mi historia. No era millonaria, no, pero estaba con alguien que tenía dinero. Habían varias propiedades en este país, no una. Habían como 5 o 7 propiedades. Vehículos teníamos como 4 o 6, más todo lo que tenían los talleres y todo. Era bastante, pero yo no era feliz. Para que yo haya escogido este camino, hasta dónde llegué, de alguna manera comer, disfrutar. ¿A mí de qué me servía? Recuerdo en una ocasión en un restaurante elegante, bonito, caro, yo estaba sola comiendo ahí. Yo estaba sola. Tomé el auto, me fui y yo estaba sola. Y recuerdo cuando me ponen en la mesa lo que yo había pedido, yo estaba llorando. Caían mis lágrimas en el plato. Estaban cayendo mis lágrimas ahí. ¿De qué servía una exquisita comida? Tal vez cara, sabrosa, pero yo ni siquiera la pude disfrutar. Porque cuando hay amargura en el alma y cuando hay heridas en el corazón, tú ni siquiera disfrutas. Pueden ser los manjares más deliciosos. He aprendido en estos casi 30 años que me puedo comer un sencillo pan con Dios en mi corazón y se convierte como en un maná caído del cielo para mí. Y es por eso que te predico, por eso te hablo. Quisiera ser la mujer más sabia de la tierra para poderte hablar y tener ese poder tan grande para que tú te conviertas de las tinieblas a la luz, de la mentira a la verdad. Usted escuchó, Herodías amaba la mentira. Ella estaba siendo confrontada por su maldad, su podredumbre, porque tan pecador era el rey Herodes como ella.
ella inmunda porque deja a su verdadero marido por venirse con el cuñado. Era una podrida, era una mala. Y en vez de reflexionar, de razonar, mire cuánto pudre el pecado, cuánto ciega el pecado, cuánto endurece el corazón el pecado. En vez de arrepentirse, estaba ella, dice que quería matarle, pero no podía hacerlo. ¿Usted está escuchando? Quería matarlo a Juan el Bautista, el santo y justo, que Herodes tenía convicción, ese hombre es santo, ese hombre es justo. Lo sabía Herodes, pero esta mujer quería matarlo, no porque Juan le habló una mentira, le quitó algo, no, quería matarlo porque le dijo la verdad. Quería matarlo. Herodes lo tenía un poco escondido, le escuchaba de buena gana, al final igual lo mandó a matar. Por eso dice, este es Juan el que yo mandé a decapitar sin vergüenza. Pero pagarán, por todo eso pagarán. Venga el ejército de Dios, conviértase en amiga, en amigo de Dios, pero no sea su enemigo. No se convierta en enemigo, la va a pagar muy caro, se va a arrepentir, va a sufrir. Si usted se vuelve contra Dios, y como le dijo Zacarías al rey y al pueblo de Judá, ustedes han quebrantado los mandamientos de Dios, ustedes lo han abandonado a Dios. Si usted hace eso y va por el camino de este rey y del camino de Judá, o por el camino de Herodías, usted va a pagar muy caro. Usted se va a arrepentir. Arrepiéntase ahora de ese pecado, de esa maldad, de haber ido tras el desenfreno mundano, de dar rienda suelta a sus bajas pasiones. Arrepiéntase y busque a Dios de corazón. Los amo, y si el Señor lo permite, mañana estaré con ustedes. Esta semana se nos complicó un poco, pero mañana voy a estar con ustedes, si Dios lo permite. Un abrazo para todos vosotros, y de verdad, con todo el corazón, los bendigo. Gracias a mi Padre Celestial por darme la enorme bendición de estar junto a ustedes. Hicimos contacto una vez más a través de las redes, y espero que el Altísimo Dios del universo los bendiga a todos y guarde la vida de todos vosotros. Entienda que el Señor sigue extendiendo sus preciosas manos. Antes de enviar el juicio a Judá y al rey, primero Dios envió a Zacarías para que los confronte con su pecado y les haga ver, para que se vuelvan, decía, recuerda que lo leímos, para que se vuelvan a Dios. Lo mismo, antes de enviar el juicio contra Herodes y Herodías, Dios envió a Juan el Bautista. Dios lo envió a Juan el Bautista para que se arrepientan, y de paso le estaba maravillosamente preparando el camino para el Rey de Gloria, Jesús de Nazaret. Antes que el Señor envíe su juicio en este tiempo, nos ha enviado a nosotros a predicar su palabra. Somos los mensajeros de Jesús de Nazaret, y para mí es una honra que me concede el Rey del universo. Sí, mis amigas, mis amigos, no tengo nada. Sí, es cierto, no tengo nada. Un día lo dejé todo. Cuando descubrí, cuando este camino se abrió delante de mí, abandoné todo. Recuerdo 2 maletas, no era una, 2 maletitas hice, pequeñonas. Hice mis maletas y me fui. Cuando el hombre me ubicó, me dijo, vuelve, el hogar no se abandona. No, le dije, no volveré. Ese no era mi hogar, esa era tu casa. Y puedes quedarte tranquilo, que ya no estoy ahí. No, ¿cómo vas a creer? No volveré. Pero ¿cómo vas a creer? Vives en este lugar tan feo, tan pequeño. Mira, qué mal no te portarías. Qué mal, cuántas cosas horribles harías para que yo prefiera este lugar humilde, pequeño, antes que ir a tu gran casa. No quiero ir allá, y no iré. Me puedes poner un palacio, no iré. Ahora yo era fuerte, ahora yo era valiente. Jesucristo me había levantado la cabeza y me había dado un espíritu de valentía, y lo pude confrontar. Si me sigue fastidiando, voy a llamar a la policía y voy a que te alejen de mí. ¿Cómo vas a creer? Estás si piensa lo que quiera. Cuando estuve contigo, estoy convencida que estuve loca, pero ahora he llegado a la cordura por la gracia del Cordero.
Y caminé con el Señor, me refugié en Él. Y nunca, nunca, nunca me ha dejado y nunca me dejará. Lo mismo hará contigo. Él no te abandonará, Él no te dejará, Él no te desamparará. Mi amiga, mi amigo, es la hora de buscar al Señor. Antes de que las copas de la ira, antes de que los juicios con justicia de Dios se derramen en esta tierra, Él nos envía. Y nosotros seguimos predicando la palabra de la reconciliación. El Señor te sigue llamando. El Señor Jesucristo, yo meditaba hoy y estaba llorando. Cuando el Señor desde la cruz, ya se viene la Semana Santa, cuando el Señor dice, una vez levantado en la cruz, parece que era premiante para Él orar, pedir al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando yo llegué a esa meditación, digo: Señor, ¿qué veías tú? Tú no veías a la turba embravecida, aquellos que con palos, con tantas cosas te humillaron, te golpearon, te escupieron el rostro. Tú estabas mirando a toda la multitud que eran ciegos, que estaban ciegos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El pecado, la podredumbre, la maldad había cegado a esa turba. Y tú estabas mirando al hombre ciego y que tenían una urgente necesidad, que era poder ver. Tu clamor llegó para siempre y por siempre ante Dios. Que nos perdone el Padre, porque hay momentos que ni nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros, de toda esta humanidad que cada día se desenfrena más. Que Dios salve en estos tiempos tan conflictivos, tanto caos, tanta injusticia. Dios salve las almas. Él te está buscando a ti, amiga, amigo mío, porque la paga del pecado traerá muerte y condenación eterna. Antes de que eso llegue, el Señor te envía la salvación. No la desprecies, no la ignores. Te vas a arrepentir. Jesús sigue con los brazos extendidos para toda la humanidad y sigue llamando: volveos a mí, volveos. Si tus pecados son rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. ¡Qué poder tiene la sangre del Cordero para limpiar tu bajeza, para limpiar tu inmundicia, para limpiar todos tus pecados! No importa los pecados que has cometido, Él tiene el poder. Él tiene el poder. Jesús tiene el poder para echarte fuera a los demonios, para romper y destruir maldiciones generacionales, para sacarte de la cárcel donde el diablo te ha puesto, cárcel de droga, de violencia, de lo que sea. Jesús tiene el poder para levantarte. Estás caído, caída en el muladar, pero Él tiene el poder para levantar al caído. Solo Él tiene el poder para abrirte los ojos. Tus ojos espirituales están ciegos. El pecado ya te lleva para donde Él quiere, pero está poderoso. Jesús de Nazaret está extendiendo su mano ahora para que vuelvas en sí. Eso le pasó al hijo pródigo. Eso le pasó. Pidió la herencia, quiso despilfarrarla y lo logró. Hizo lo que quería sin siquiera imaginar que el pecado lo esclavizaría, pero que el pecado lo destruiría por completo. Le robó todo el diablo, todo, del dinero, la moral, la dignidad, todo. El estar al lado de su padre, bien cuidado y bien amado. Le robó todo el diablo, pero no le pudo robar nunca la identidad. Él era hijo, él sabía que era hijo, y él buscó al Padre porque él sabía que el único ser que perdona y olvida la ofensa, perdona para siempre, es el Padre. Ese es nuestro Dios. Un Padre que perdona, un Padre que quiere olvidar tu pecado. Como está lejos el oriente del occidente, así hago alejar de vosotros las iniquidades, dice el Señor. Él nos quiere a todos perdonar. Por la gracia del Cordero he sido perdonada, y cada día no dejo de pedirle perdón por cualquier pecado que pueda cometer. Él es mi Padre, Jesucristo es mi Rey, y tengo el espíritu de la promesa, poder y autoridad para predicarte a ti la verdad, porque tú y todos mis amigos, mis amigas necesitan conocer la verdad, porque solo la verdad os hace libres a todos los seres humanos. Los bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hasta mañana. Un beso y un abrazo
para todos vosotros, mis fieles amigos y amigas, y le tributamos al Rey de Gloria el honor, la adoración y la alabanza por toda la eternidad. A ti, Padre.